Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por tan generosa presentación, de la que no si soy digno, merecedor, y el aplauso a ver si me lo gano luego. Como bien decía Adrián, el motivo de la charla, pues voy a abusar de vuestra confianza y amistad, porque es una predefensa de mi tesis doctoral, o de parte de ella, para no aburriros en exceso. Mi tesis doctoral es bastante multidisciplinar, en la que básicamente pretendo dos cosas: desmitificar al Estado y promover la reflexión sobre si un ente que actúa de manera coactiva puede llegar a ser considerado como legítimo. Claro, yo siempre voy, por desgracia, no siempre estoy rodeado de gente como vosotros, y es algo bastante transgresor este tema cuando lo comento con la gente. Para vosotros puede que algunas cosas nos parezcan hasta algo tibias, ¿vale? Espero que me perdonéis. Antes de entrar en materia, y siguiendo un poco, va a haber capítulos de mi tesis en los que no entre, obviamente, pero sí que doy unas pinceladas antes de entrar a discernir lo que es el poder de la autoridad, ¿vale? Por tanto, el ejercicio del poder. En última instancia, todo poder se basa en una cuestión de fuerza, porque fuerza utiliza tanto el ladrón que roba a su víctima como el policía que recupera lo sustraído por el ladrón. Ahora bien, la única diferencia entre la actuación de uno y otro es la valoración ética que justifica el empleo del poder. Max Weber, el famoso sociólogo alemán, definía el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. Debemos recordar que el poder se sostiene por la coacción. ¿Y qué es la coacción? La coacción no deja de ser un mecanismo de imposición para forzar la voluntad de las personas, que son empujadas a obedecer bajo el temor a las consecuencias. Por tanto, desaparece todo tipo de consentimiento voluntario cuando hay coacción de por medio. El ejercicio del poder, cabe señalar que no puede considerarse una certeza, no deja de ser una probabilidad más o menos alta de poder llevarse a la práctica. Es una potencialidad, no una realidad. No manda quien quiere, sino quien obtiene obediencia. De ahí que Étienne de la Boétie, en su discurso sobre la servidumbre voluntaria, nos invitara a que no nos doblegáramos. En aquellas épocas en que el poder estaba concentrado en torno a una única persona, resultaba sencillo señalar a su máximo responsable. Ahora bien, una vez que el poder se despersonalizó, comenzó a considerarse el poder como un poder de nadie, se tornó en indestructible. Someramente, visto el poder, la autoridad. ¿Qué podemos decir de la autoridad? Que no se sostiene por la coacción. Es creadora del nexo social y se practica sobre todos aquellos que la aceptan de buen gusto, pues seguirla es un acto libre y voluntario. La autoridad, en todo momento, ha de ser reconocida, nunca impuesta. Elías de Tejada nos advertía que el robustecimiento del poder iba acompañado o emparejado del derrumbamiento de la autoridad. Hay una anécdota del dramaturgo Valle Inclán, tiene la inauguración, o la primera exposición de una obra de Joaquín Montaner, El hijo del diablo. Parece ser que el dramaturgo no estaba conforme con lo que se estaba exponiendo y entre el público empezó a levantar algarabía. Llegado el caso, que se vieron obligados a llamar a la policía de aquel momento. Llegado la policía, se acercó al dramaturgo y le invitó a salir. Y Valle Inclán les preguntó que quiénes eran ellos para decirle que saliera. Y le dijeron que eran los agentes de la autoridad. Y el dramaturgo les dijo que la autoridad en cosas de teatro era él, que ellos eran agentes del poder. Bueno, como os comentaba, vista la diferencia entre poder y autoridad, someramente, pasemos a ver la naturaleza coercitiva del Estado. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, califica al Estado como un monstruo que miente con toda frialdad, cuando dice que él es el pueblo, y nos advierte de que todo lo que dice es falso, y todo lo que tiene es producto del robo, y aún así está dispuesto a daroslo todo con tal de que lo adoréis. En mi caso, defiendo que el Estado-nación, que es al que yo me estoy refiriendo en todo momento, se origina tras la Revolución Francesa, como consecuencia de un racionalismo exacerbado, que tiene como objetivo alejar el foco del poder de una figura concreta, los monarcas, para traerlo hacia la figura de la nación, que no deja de ser un ente abstracto e incorpóreo,
que en busca del supuesto bien común puede y somete a la población a los mayores de los pesares. Por mi parte, mi tesis doctoral, traigo la siguiente definición de Estado. Califico al Estado como aquel grupo de personas que se considera soberano y con capacidad de imponer su voluntad por medio del uso de la fuerza o amenaza de esta, de una forma monopolística y continuada en el tiempo, sobre la población que se encuentra sobre un espacio de terreno concreto y determinado. Todo Estado que se considere digno de tal nombre pretende identificar y tener controlada a su población de una forma legible, poniendo en práctica todo tipo de ingeniería social. La ingeniería social, por naturaleza, es autoritaria. Recuérdese ejemplos como el de los jacobinos, cuando cambiaron el calendario, empezando por el año 1, cambiaron los nombres de los meses, o como el dictador camboyano Pol Pot, empezó su régimen con el año 0. El Estado fiscaliza a sus ciudadanos para tenerlos controlados. A tales efectos se introdujeron documentos de identificación como el DNI o el pasaporte, que inicialmente, al menos en España, únicamente eran utilizados para identificar a los delincuentes. La utilización de abstracciones, como los mapas o de censos o el uso de unidades de medidas estándar, aumentan la capacidad de control del Estado, que intenta utópicamente categorizar el terreno como si todas las superficies fueran homogéneas y catalogar a la población como si contara con características estándar. Ahora bien, el Estado hay que diferenciarlo de otra institución necesaria para la existencia de cualquier sociedad, que no pretende ser soberana y no tiene más fuerza que la que se le otorga. Esa institución a la que me refiero es al gobierno. El gobierno es aquella organización política por la que los ciudadanos nos organizamos para vivir en armonía. El gobierno más útil es aquel que menos interfiere en la vida de los gobernados. Por tanto, la distinción entre Estado y gobierno es vital para la seguridad de la propia civilización. Un concepto del que seguro que nos hablará Noemí, aunque eso fuere por el título de su conferencia, es el de la estatolatría. Es aquella creencia por la cual la ciudadanía venera y rinde culto al Estado. Se nos ha instruido para presuponer que el Estado es un ente benévolo y gentil, que vela por nuestra seguridad y bienestar. El profesor Huerta de Soto ya nos advirtió que no, que el Estado no es sino una entelequia constituida por una minoría para vivir a costa de los demás, a los que primero explota, luego corrompe y después compra con recursos ajenos. El Estado produce ciudadanos dependientes, monopoliza la educación para que la población no ponga en duda su legitimidad. Las desigualdades, naturales y necesarias, que tienen lugar en todo grupo de seres humanos, son utilizadas por los defensores del Estado para respaldar intervenciones adicionales en búsqueda de esa sociedad igualitaria, con el consecuente daño en la armonía social. El Estado denosta las instituciones y las costumbres, apostando por la igualdad en lugar de por la libertad. Vista la naturaleza coercitiva del Estado, y como bien adelantaba Adrián, quisiera señalar someramente los orígenes del crimen, de las bandas del crimen organizado y del Estado. Para ello, pasaré a realizar una muy breve definición de las bandas del crimen organizado y una somera historia. Las bandas del crimen organizado podemos definirlas como aquel grupo de personas organizado cuyas actividades económicas y sociales son ilícitas y de naturaleza criminal. En cuanto a la primera sociedad secreta relacionada con el mundo del AMPA, de la que se tiene constancia, la podemos retrotraer a la época de los Reyes Católicos, denominada La Garduña, con sede central en Sevilla. Contó con otras delegaciones como Madrid, Valencia o Toledo. Llegó a contar con más de 26.000 afiliados. Entre las particularidades más reseñables, además de un riguroso orden jerárquico, cabe destacar la complicidad que tenía con poderosos personajes públicos. El crimen organizado hace, por norma general, su aparición en contextos de pobreza y marginalidad y prospera en contextos caracterizados por inestabilidad política y social, donde ofrece servicios que el Estado no ofrece o es ineficaz en su prestación. Por ejemplo, el crimen organizado, hay constancia de que en Italia florece tras la abolición del feudalismo y la incapacidad del Estado para proteger a los terratenientes en las áreas más ricas de Sicilia,
sobre todo negocios relacionados con la venta de cítricos, que en aquel momento era lo más lucrativo. Entre las funciones que tenían esos grupos o esas hermandades era mantener el orden y el control, evitando el robo, los casos de bandolerismo o incluso huelgas de los trabajadores. Existe un informe fechado en 1838 por el magistrado Pietro Calà Ulloa, que señaló que como consecuencia de una corrupción generalizada por aquellos que ostentaban el poder público, el pueblo siciliano se vio en la necesidad de hacer extraños pactos con delincuentes que se agrupaban en hermandades para que los protegieran. Las organizaciones criminales, dentro de un contexto de inacción e ineficiencia del Estado, aparecieron para dar respuesta a las necesidades de la población civil. Tanto es así que Al Capone, cuando pretendía defenderse por la venta ilegal de alcohol durante la ley seca, llegó a decir que él se ganaba la vida atendiendo las necesidades del mercado, que si él infringía la ley, sus clientes también lo hacían, que la única diferencia es que él vendía y ellos compraban. A él todo el mundo le llamaba mafioso y a sus compradores eran considerados hombres de gran hospitalidad. Él se dedicaba simplemente a satisfacer las necesidades que demandaban los consumidores, o eso aludía él. Cabe señalar que los grupos de crimen organizado se constituyen por medio de redes que son jerárquicas a la par que flexibles, que suelen estar basadas en relaciones familiares, de clientelismo y control territorial, y que recurren tanto al miedo como a la corrupción, a la violencia o amenaza de esta para lograr tanto sus objetivos como su supervivencia. Entre las características básicas de las bandas de crimen organizado podemos señalar la obediencia y la sumisión a una figura poderosa que hace las funciones o las similitudes de un monarca, junto a la fidelidad al grupo y la omertá o silencio debido. Las bandas del crimen organizado pretenden distorsionar la realidad, describiéndose como caballeros con principios y opiniones congruentes, pero en realidad viven con el miedo constante a la traición. La única moral que conocen es aquella que se fundamenta en la autoridad de su fuerza. No son otra cosa que un grupo de personas organizadas que se aprovechan de la ciudadanía a la que tienen atemorizada, aunque para sus integrantes simplemente constituyen una comunidad o incluso una gran familia. No ha existido nunca nada parecido a una honorable sociedad. La visión romántica y caballeresca de un mafioso con principios existe únicamente en la cultura popular, que muy bien nos habría explicado el amigo Ignacio Medina. Todo lo más que ha existido ha sido un grupo de personas que ha confundido el respeto con la dominación. El comportamiento de las distintas bandas de crimen organizado siempre se ha caracterizado por la utilización de la violencia contra los particulares. Ahora bien, si el crimen organizado tiene un elemento digno de reconocimiento, es el de su rechazo a aceptar el monopolio estatal de la violencia por parte del Estado. También cabe señalar que ha contribuido a debilitar el Estado al fomentar la corrupción de los funcionarios públicos. Como os decía, no os voy a aburrir con muchas cosas de mi tesis. Vamos a comentar la teoría de cómo se origina el Estado, pero os voy a ir directamente a la que creo que es la verdadera, que es la teoría predatoria. No voy a aburriros ni con la divina ni con la contractual. En cuanto a la teoría predatoria del Estado, ¿qué dice? Es aquella que dice que los Estados se originan por la conquista y la violencia para someter a todos los que no quisieron someterse de forma voluntaria a su dominio. Los Estados son un ente coercitivo, que no emergieron de un acuerdo consensuado, sino para poner en práctica actividades como el saqueo. A lo largo de la historia han sido recurrentes los gobiernos que han querido satisfacer sus necesidades a costa de las demás clases sociales por medio de la conquista. Tanto es así que en 1521 Alonso de Castrillo, en su Tratado de la República, ya nos advirtió de que el primer hombre que en el mundo se hizo obedecer de otros hombres usurpó el nombre de rey por la fuerza. Ahora bien, para que exista un Estado predatorio, tiene que haber un requisito previo, que no es otro que el desarrollo previo de los recursos económicos en cantidad suficiente para que los gobernantes puedan apropiarse de ellos por la fuerza, dado que el Estado ha nacido de él y para el asalto.
La puesta en práctica y materialización del poder de dominación es en su mayor parte de naturaleza psicológica. Eso justifica que una minoría controle a la mayoría. Entre los defensores de la teoría predatoria del Estado, como estoy seguro que todos bien sabéis, podemos señalar a Franz Oppenheimer, quien en su obra El Estado sostiene que el Estado solamente pudo originarse recurriendo a la conquista y a la opresión. Diferenció entre los medios económicos y los medios políticos. Entre los medios económicos eran aquellos obtenidos por el trabajo personal y los acuerdos voluntarios. Los medios políticos, por su parte, eran aquellos que procedían de la apropiación del trabajo de terceros, calificando al Estado como estructura de los medios políticos. J. Albert Nock señaló que el Estado tenía su origen en la conquista y la confiscación. Ningún Estado primitivo conocido se originó de otro modo. El Estado era por naturaleza una institución antisocial de carácter expansivo, que se financiaba vía impuestos con los recursos que previamente habían generado los ciudadanos. Mancur Olson, en Power and Prosperity, ha diferenciado entre bandidos errantes y bandidos estacionarios. Los bandidos errantes o nómadas son aquellos que tienen un interés nulo en el devenir de la sociedad. Sus intereses se limitaban a robar de forma esporádica la mayor cantidad de bienes posibles y desplazarse hacia otro lugar. Por su parte, los bandidos estacionarios son aquellos que se asentaron en territorios concretos, donde monopolizaron el uso de la violencia con el fin de obtener de la población de forma recurrente bienes y recursos para mantener sus privilegios. Este grupo de bandidos fue el germen del Estado. Charles Tilly, por ejemplo, señala que los Estados europeos se forjaron por la guerra y la coerción, aunque no es el único. Randolph Bourne llegó a decir respecto a la guerra que era la salud del Estado. Definido y visto los orígenes del crimen organizado y del Estado, pasamos a señalar, como decía Adrián en la generosa presentación, funciones que ejercen tanto el crimen organizado como el Estado. Para ello voy a hacer mención a tres funciones, como son la fuerza, el uso de la fuerza y la coerción, la monopolización en la prestación de determinados servicios o en la recaudación de recursos. Respecto a la fuerza y la coerción, cabe señalar, por parte de las organizaciones criminales, pretenden justificar el uso de la fuerza por la necesidad que tienen de sobrevivir, de conservar sus negocios e infundir miedo entre sus miembros y evitar traiciones. ¿Dónde ponen en práctica el uso de la fuerza y la coerción? En aquellas zonas que se encuentran bajo su influencia. ¿Y cuáles son los medios empleados para ello? Pues pueden ir desde la intimidación, las amenazas, el secuestro, las torturas o, en caso extremo, el asesinato. El Estado, por su parte, utiliza también la coerción, con la excusa, ¿con cuál? Con la de mantener el orden público. Hace uso de forma monopolística tanto de la policía como de los tribunales y las prisiones. Pretende respaldar la imposición de la fuerza a los efectos de hacer cumplir la legalidad vigente, al considerarse, como dijo Max Weber, el único ente con legitimidad para hacer uso de la fuerza física en el interior de un territorio concreto. Entre los medios empleados por el Estado, cabe señalar la regulación arbitraria, el uso de los intelectuales al servicio del Estado, la publicidad institucional o la educación, que evita un pensamiento crítico. Cuanto a la monopolización en la prestación de servicios, el crimen organizado, como el Estado, primero controla el territorio y luego pone en práctica la monopolización de esos servicios. Servicio por el que es más conocido, cabe señalar que es el de la seguridad o protección. Estos se volvieron impenetrables gracias a emular la estructura social de la familia e imitar aquello que habían hecho durante siglos las coronas europeas. Esto es, utilizar la institución del matrimonio. Decían regirse por normas de honor y dignidad, cuando se apropian de la riqueza de la población. Por su parte, el monopolio estatal pretende justificarse como necesidad para garantizar la seguridad y la estabilidad social, cuando fomenta el abuso del poder, incrementa la corrupción e impide la innovación y la eficiencia. Entre los servicios monopolizados por parte del Estado podemos señalar el tema de la protección y la seguridad, quien ya criticó en primera instancia a Molinari con su libro sobre la producción de la seguridad, donde se preguntó el motivo de por qué no se podía ofrecer en un mercado libre, de libre competencia, ya que así se aseguraría la mayor eficiencia, los precios más bajos y una alta calidad.
Otro de los servicios es la Administración de Justicia, si bien tradicionalmente se desarrolló de forma descentralizada. Con el tiempo ha ido monopolizándose, demostrando su insuficiencia y limitaciones, provocando corrupción, burocratización e ineficiencia. En cuanto a la emisión de moneda, cabe señalar que con la excusa de controlar la inflación, evitar falsificaciones y mantener la estabilidad económica, el Estado ha propiciado un abuso continuado sobre el poder adquisitivo de la ciudadanía, sin tener en cuenta que el dinero no deja de ser un medio de intercambio común y generalmente aceptado, que no fue inventado por gobierno alguno, que emergió de la evolución del proceso de mercado y, como ya señaló Santo Tomás, se hizo por la necesidad de trocar unas cosas por otras, porque con ellas se hace más fácil cualquier comercio. El abandono de los patrones metálicos y el uso del dinero fiduciario permiten financiar déficit público y empobrecer a la ciudadanía al aumentar la masa monetaria, pudiendo llegar a considerarse un acto criminal. Tanto es así que el actual presidente de Argentina, Javier Milei, quiere considerar la creación del dinero por parte del Estado como un delito imprescriptible. Todo ello se podría solucionar quitando al Estado la monopolización en la emisión de dinero, como bien sabéis, y ya propuso el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek en la desnacionalización del dinero. El tercer ámbito que traigo que comparten similitudes es en cuanto a la recaudación de recursos. Por parte del crimen organizado, cabe señalar que sus principales fuentes de financiación son el juego, la prostitución, la usura o el tráfico de drogas. Negocios que los estados prohíben o regulan considerablemente, que bajo un régimen de libre mercado serían provistos por ciudadanos haciendo uso de la función empresarial. Sin Estado, a pesar de lo que la mayoría de las personas creen, el peso de las mafias se vería reducido, debido a que estos grupos criminales se enriquecen por la capacidad que tienen de ofrecer alternativas a los servicios monopolizados o incluso prohibidos por la autoridad estatal, bajo un orden social espontáneo. Basado en el libre comercio e intercambios voluntarios, no habría incentivo alguno para recurrir a la violencia o a la extorsión. Cabe señalar, en cuanto a la recaudación por parte del Estado, que se nutre con la extracción a la población civil de sus recursos de forma coactiva. La tributación es una demostración del poder coercitivo del Estado, realizado bajo el amparo de la legislación y la amenaza de sanciones. Lo cubren bajo un velo de legalidad y justicia, cuando es arbitraria e injusta. Los impuestos reducen la eficiencia, impiden que los ciudadanos adopten las mejores decisiones individuales. El mercado distribuye, el Estado redistribuye de manera coactiva. Expuesto teóricamente las funciones que desarrollan, traigo a continuación una serie de casos en los que es manifiesto que todo lo que he comentado se ha llevado a la práctica e incluso creo que me he podido quedar corto. Para ello, os traigo un par de casos de bandas de crimen organizado que han actuado peor que estados y luego continuaremos. Estas bandas de crimen organizado pretenden ser un estado dentro de otro estado, con normas de obligado cumplimiento, financiación por medio de la extorsión, capacidad para redistribuir la riqueza y para que se cumplan sus exigencias. La primera a la que me voy a referir es el Cártel de Medellín, cuya principal fuente de financiación era el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Llegó a contar con un ejército de más de 2.000 asesinos e inició un conflicto armado con el Estado colombiano. Transformó el crimen en un instrumento de control social, al transformar en enemigo a todo aquel que no aceptaba sus sobornos, con el famoso lema de plata o plomo. Se ganó el favor de los pobres, haciendo obras benéficas y convirtiéndose en un Estado paralelo. Atesoró tanto poder económico y militar que le permitió proveer servicios y tener un sistema de justicia propio, demostración de que pueden asumir muchas funciones del Estado. Otro ejemplo que os quiero traer muy someramente es el de la mafia italiana. Primitivamente, la palabra no se utilizaba para identificar a grupos delictivos, sino a individuos prominentes o a tipos bien parecidos, valientes y seguros de sí mismos. Hay muchas probabilidades de que la palabra provenga de la palabra árabe ma'afat, que quiere decir lugar de refugio, protección, inmunidad o exención. En los barrios marginales llegó a construir su propio estado paralelo y fue capaz de administrar y suministrar servicios esenciales o imponer leyes de obligado cumplimiento.
La mafia italiana, entre otras cosas, es muy conocida por su colusión con el poder político. El duce, Benito Mussolini, en una visita a Sicilia, tuvo el siguiente enfrentamiento con un alcalde de una pequeña pedanía. Resulta que su agente de seguridad no era capaz de asegurar la propia seguridad del duce. Y llegó el alcalde de esa pedanía y le dijo: no se preocupe, mientras esté conmigo, en aquel lugar recóndito, estaba más que seguro, porque en esa pedanía ellos eran los que se ocupaban de garantizar el orden. Ni Benito Mussolini estaba más seguro que con la propia mafia en poblaciones que controlaban ellos. Silvio Berlusconi, tiempos mucho más recientes, siempre tuvo cierta cercanía con la mafia. Tanto es así que el que fuera cofundador de Forza Italia, Marcello Dell'Utri, fue condenado por estar involucrado con la mafia, o incluso un capo de la mafia fue administrador de una de las fincas de Silvio Berlusconi. Otro ejemplo significativo es que un ministro de Infraestructuras del gobierno de Silvio Berlusconi llegó a decir: convivir con la Cosa Nostra es pertinente, en beneficio de la viabilidad de los negocios. Sirva esto como ejemplo de que bandas de crimen organizado pueden actuar como estados. Y en el caso contrario, vamos a ver cómo estados pueden ser peor que cualquier banda de crimen organizado imaginable. San Agustín, en la Ciudad de Dios, señala que cuando los estados actúan de manera arbitraria, sin tener en cuenta la justicia, no se convierten en otra cosa que en una banda de ladrones a gran escala. En su obra, En la Ciudad de Dios, trae la anécdota de Alejandro Magno y un prisionero, en la que Alejandro Magno parece ser que le pregunta que qué siente al tener acobardado a un mar al pillaje. Y el bandido, el pirata, le contestó que lo mismo que él sentía a tener el mundo entero a sus pies, con la única diferencia que a él, por tener un barco, le llamaban pirata, y a Alejandro Magno, por tener una flota, le llamaban emperador. En cuanto a ejemplos de estados que han actuado peor que cualquier mafia, pues podemos traer la Unión Soviética de Stalin, régimen totalitario, caracterizado por su represión y purgas masivas. Con la colectivización forzosa y el sistema de campos de trabajo, conocido como gulags, consolidó su poder, provocando la muerte de millones de personas. El control social y la propaganda fueron herramientas clave para mantener el régimen totalitario, al eliminar cualquier forma de disidencia. La explotación y la confiscación de recursos devastaron a poblaciones enteras, como el caso del Holodomor, donde millones de ucranianos murieron por inanición. Otro ejemplo que podemos traer es el del Tercer Reich de Adolf Hitler, quien con políticas de represión, genocidio y saqueo continuo, a través de leyes como la de Nuremberg y organismos como la Gestapo y las SS, el régimen nazi cometió atrocidades a gran escala, incluyendo el Holocausto, en el que al menos 6 millones de judíos fueron asesinados. O la China de Mao, sistema totalitario basado en el terror, control de la economía y vigilancia masiva. El culto a la personalidad de Mao consolidó un poder absoluto. Durante el gran salto adelante, convirtió a la juventud en un instrumento. Durante el gran salto adelante, la planificación estatal provocó una hambruna sin parangón en la historia de la humanidad. Con la revolución cultural, ahora sí, convirtió a la juventud en un instrumento de purga de intelectuales, funcionarios y ciudadanos. Conclusión. Todo Estado puede comportarse peor que cualquier organización criminal al poder hacer uso de la coacción legal. De ahí que su poder, en caso de tener que poseerlo, deba ser lo más descentralizado y pequeño posible. En cuanto a posibles implicaciones éticas de esta injerencia del Estado o posible injerencia del Estado en la vida del ciudadano, el Estado, cabe señalar que al hacer uso de la coerción se sitúa en una posición moral equivalente a la del crimen organizado. El poder impositivo es éticamente inaceptable. En consecuencia, todo Estado es éticamente deficiente. La autoridad del Estado, lejos de fundamentarse en un acuerdo voluntario entre las partes, se sustenta en una imposición que se sostiene por la coerción. La ciudadanía acepta que el Estado puede imponer mandatos y hacer uso de la fuerza que no aceptaría de ninguna otra persona o entidad. Cuando la vulneración de los derechos naturales de un hombre son un delito, ya sea perpetrado por un delincuente o por un Estado entero. Los Estados
Se sostienen porque se les permite asignar y transgredir los derechos de propiedad con total impunidad, al encubrirlo dentro de políticas sociales. Ahora bien, toda sociedad libre ha de sostenerse por el respeto a la propiedad privada y el consentimiento libre de los partícipes a la hora de contraer obligaciones. Los pueblos más morales y pacíficos son aquellos donde la ley interviene lo menos posible, se permite el desarrollo de instituciones sociales voluntarias, el gobierno es prácticamente inoperante, se incentiva la iniciativa privada, la burocracia administrativa es menos farragosa y los impuestos son menos gravosos. Quisiera, finalizando, con unas breves conclusiones, a modo de resumen de lo señalado. El poder se basa en la fuerza y la coerción, la autoridad en el respeto y el reconocimiento. El Estado fortalece el poder y debilita la autoridad. Una mayor intervención del Estado conlleva una mayor regulación y la distorsión de los incentivos del libre mercado. El mercado distribuye, el Estado redistribuye. La riqueza se genera en el sector privado. El desarrollo se produce a pesar de los impuestos, no gracias a ellos. El monopolio de la fuerza puede dar lugar a abusos de poder y derivar en tiranías y regímenes autoritarios y despóticos. El establecimiento de límites al poder central y de la descentralización son fundamentales para evitar la aparición de regímenes totalitarios. Si el Estado ha de recurrir a la coerción o amenaza de la fuerza, en su hora de actuar no difiere tanto de las bandas de crimen organizado. En definitiva, no hay sociedad más libre que aquella que se basa en intercambios voluntarios que generan riqueza y bienestar y en el respeto a la propiedad privada que asegura un sistema basado en la responsabilidad individual. Muchas gracias.